Saludos. Este Canal 4 RD de la Radio Televisión Dominicana se honra en el día de hoy en compartir con Rafael Paz, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad. Esto que es una política que atraviesa todas las políticas públicas y todos los estamentos mismos del Estado, a propósito de un decreto que hace el énfasis para este año 2019 precisamente en el tema de innovación y competitividad. Y naturalmente ya habíamos querido tener por aquí a Rafael Paz, quien, como he dicho, está al frente del Consejo Nacional de la Competitividad, ¿verdad? Bienvenido. Y ya espero estar a la altura del reto para pues poder fluir con él y tratar de acercarnos a esto que él con visión de largo alcance pues bien define como el futuro. Esa relación que hay entre este eje transversal de todas las políticas públicas y este énfasis presidencial, fluir con él y que él pueda hacernos partícipe también a todos del futuro. Bienvenido y gracias una vez más, Rafael. Para mí es un placer estar aquí y poder compartir todo lo relativo a la Agenda Nacional de Competitividad y este gran esfuerzo que se viene realizando desde el gobierno dominicano y desde el empresariado del país en una gran alianza público-privada para generar más oportunidades para el país y para nuestra gente. Porque al final la competitividad de eso es que se trata, de crear oportunidades para la gente. Así es. Personalmente, creo que hemos arribado a este punto con cierto rezago. Parecería que todo el esfuerzo que ustedes han realizado durante, digamos, el 2018 y que ya cobra cierta corporeidad, debió haberse hecho hace mucho tiempo. Y en qué medida, pues ustedes también como sector privado, como sector público, están conscientes del tiempo que hemos perdido. Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena. Es cierto que República Dominicana, quizás desde antes de suscribir acuerdos internacionales de libre comercio, debió definir una estrategia para potenciar la competitividad de los sectores productivos y aumentar nuestros niveles de productividad, es decir, hacernos más eficientes y conjuntamente con la apertura de los mercados, definir una visión hacia cuáles productos priorizar y cómo lograr nuestra inserción en mercados internacionales. Pero, como dicen por ahí, nunca es tarde si la dicha es buena, reitero. Entonces, estamos trabajando de forma intensa desde el año 2017, cuando el señor presidente de la República decidió por primera vez desde que la ley fue aprobada, la ley que crea el Consejo Nacional de Competitividad, que fue aprobada en el año 2006, poner en funcionamiento este organismo, que tiene una particularidad, y es que es el único órgano, el único consejo de tipo económico que preside el propio jefe de Estado, y además tiene otra característica especial, que es un órgano mixto. Lo integran los principales funcionarios del gobierno, el ministro de la Presidencia, el ministro administrativo, el ministro de Hacienda, el de Economía, Planificación y Desarrollo, Industria, Comercio y MIPYMES, el ministro de Agricultura, el ministro de Turismo y el director del CIRD, pero en adición 9 empresarios designados por decreto, que son Pedro Brache, Ligia Bonetti, Felipe Vicini, Luis Molina Checar, Manuel Alejandro Grullón, Manuel Enrique Tavares, Fran Rainieri, José Miguel González Cuadra y Fernando Capellán, en representación de diversos sectores, y que es fortalecido con un consejo consultivo de 28 empresarios, pero al que además en su dinámica operativa se integran todos los titulares de entidades del gobierno que tienen incidencia en la economía y en la productividad del país. Entonces, esto ha generado una dinámica de coordinación poderosísima a lo interno del Estado, que nos ha permitido en un corto periodo de tiempo tomar una cantidad de medidas sin precedentes,
A la fecha, el Consejo Nacional de Competitividad ha aprobado 109 medidas para potenciar el desarrollo económico, la productividad, las exportaciones y la generación de empleo, y ha creado una carta de ruta unificada a lo interno de la administración que permite una gran coordinación en función de objetivos presidenciales que guían el accionar de un conjunto de instituciones en este sentido. Entonces, esto se ha estado ejecutando dentro del marco de una gran estrategia que se denomina Dominicana Competitiva y que tiene 4 pilares esenciales. El primero es facilitación de comercio, que no es otra cosa que lucha contra la burocracia. El segundo es más productividad y exportaciones. El tercero es innovación. Y el cuarto, más empleo formal de calidad en el sector privado, con el objetivo de que se generen más empleos, como ya he señalado, para las grandes mayorías de dominicanos. Rafael, esto me sitúa también en cero, es decir, a partir de ahora. Suponemos que con estas 109 disposiciones, medidas, pues ya hemos remontado quizás el propio rezago al que he hecho referencia. Naturalmente, el tema de la innovación, que está asociado más que al mercado, en mi forma de verlo, está más asociado a la propia investigación científica, al plantel científico de cualquier nación, pero además está también asociado a esto que el sector privado durante mucho tiempo también ha hecho suyo, que es el famoso cambio de modelo económico. ¿En qué medida entonces esta noción de que conduce al sector privado y al sector público al desarrollo de científicos para aumentar la productividad, para sustituir determinados tipos de empresas o de énfasis, montándonos en los nuevos conocimientos y en ese desarrollo científico tecnológico de la humanidad, para ser competitivos ya no en mercados monopólicos o en mercados en donde hay grandes asimetrías? ¿En qué medida contamos nosotros también con la participación de ese plantel o staff científico con que contamos vía las universidades, vía los organismos mismos de cooperación internacional, de asesoría, de acompañamiento? Cuando se habla de la innovación desde la perspectiva científica, hay un efecto que se produce. Aunque los científicos tienen mucho que ver con la innovación, se pone muy lejos de la gente. Inmediatamente la gente piensa que la innovación es algo exclusivo de personas con unas batas blancas que están en un edificio muy sofisticado en algún centro mundial muy lejano a nuestras tierras caribeñas. Pero la innovación es un concepto muy sencillo. Yo digo que la innovación es la alternativa al llanto. Cuando usted tiene un problema, usted tiene 2 opciones. O usted se pone a llorar con ese problema, o usted busca una manera diferente de resolverlo. Claro. Eso es la innovación. Una manera diferente, más eficiente, más apropiada de resolver un problema que está ahí. Y los países como República Dominicana, todos los países, hasta los desarrollados, ¿qué es lo que más tienen? Problemas. Entonces, una buena estrategia de innovación lo que hace es partir de la gente, de aquellos que tienen capacidad creativa para resolver problemas. Dicho eso, el enfoque del Consejo Nacional de Competitividad del gobierno dominicano, porque el presidente le asignó la responsabilidad al Consejo de liderar la construcción de una estrategia nacional de innovación, en conjunto con el programa República Digital y con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y otras entidades del Estado, como el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Educación, el Indotel, la OPTIC y el conjunto de instituciones vinculadas al tema como la ONAPI, por ejemplo. El IBI. El IBI, el IDIAF, todas esas entidades especializadas. El enfoque es, primero, una innovación que tenga una orientación a resolver problemas sociales o problemas del país, que se oriente hacia los objetivos estratégicos
de la política de competitividad. Y eso significa una innovación que tenga por objetivo esencial mejorar los niveles de productividad de las empresas. ¿Qué significa mejorar los niveles de productividad? Mejorar su eficiencia. ¿Cómo logramos que las empresas produzcan más con menos? De forma tal que los productos dominicanos puedan hacerse más competitivos. Al final de eso es que se trata, de reducir el costo marginal de la producción. Esa es la innovación útil, la innovación que genera ingresos. Mucha gente tiene una idea equivocada de lo que es la innovación. Piensan que construir un robot que camine de aquí a allá y que vuelva hacia atrás ya es un desarrollo científico. Quizás sí, pero al final eso es un juguete. Ahora, si logramos desarrollar una máquina que produzca café con un sabor único a un bajo costo, de forma tal que nuestros productores del campo puedan llevar su producto a mercados internacionales, entonces estamos hablando de una innovación útil. Si desarrollamos una estrategia, un proceso logístico para que el transporte en la ciudad de Santo Domingo sea menos complejo y sea más sencillo el tránsito, entonces eso se llama innovación útil. Si desarrollamos un sistema para identificar hacia dónde se mueven los mosquitos en la época de verano y dónde toman agua y se expanden, entonces eso nos va a permitir poder prevenir mejor las epidemias ocasionales, y esa es innovación útil. Entonces, ese es el enfoque de los trabajos de este comité de innovación, que tiene por propósito producir una estrategia orientada a sectores claves, hacia la agricultura, por ejemplo. Muchas personas se olvidan de que el desarrollo de las ciencias a nivel global es el resultado de la primera gran revolución de la humanidad, que fue la revolución agrícola. Es de la agricultura, que es la primera gran invención del hombre, que se derivan las ciencias exactas, las ciencias naturales, las ciencias médicas. La gran concentración de seres humanos en ciudades se deriva de la capacidad de cultivar. Y muchas de las invenciones lo que buscaban era mejorar los cultivos. Entonces, agricultura, como ha sido política del presidente Danilo Medina, será uno de los ejes prioritarios de la estrategia de innovación. Asimismo, la industria nacional, que está llamada a ser el complemento perfecto del sistema agrícola, de forma tal que podamos industrializar los productos y tener una agroindustria fuerte, capaz de exportar y de complementar las exportaciones actuales que tenemos. Pero el sector turismo también tiene retos en términos de innovación, principalmente en la parte de sostenibilidad del medio ambiente. Hay soluciones que hay que buscar. Por ejemplo, el sargazo, que afecta a algunas de nuestras playas. Es posible que haya un inventor dominicano que con el adecuado incentivo pueda desarrollar una solución para ese problema. Pero hay que colocar todos los puntos y conectarlos, conectar el inventor con el emprendedor, con el financiamiento y con el mercado. De eso se trata una estrategia de innovación. No es algo muy complejo, es algo sencillo. Y de lo que se trata es de quitar barreras y de hacérsela más fácil a aquellos que pueden producir, porque para que la innovación sea útil también tiene que ser rentable. Y eso es parte de lo que estamos enfocando en el Consejo Nacional de Competitividad y en el gobierno dominicano. Rafael, hay un componente en el enfoque economicista quizá, que es un concepto que uno no oye frecuentemente, que es el del potencial productivo de un aparato, del instalado, digamos. Se piensa, bueno, la productividad la aumentamos, pero si solo estamos usando el 50% de nuestra capacidad instalada, eso quiere decir que ese proceso innovador pues, puede superar ese uso útil, por decirlo redundantemente. Y en qué medida, por lo tanto, también para el aparato industrial dominicano, productivo dominicano, se trata de sacarle el mayor provecho a esa inversión inicial que no ha agotado, de la cual no hemos agotado todo el potencial. Bueno, la innovación, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OECD, es la responsable de las 3/4 partes del aumento de la productividad de las empresas y de los países.
De hecho, hay una coincidencia extraordinaria. Los países del mundo que tienen mayores niveles de innovación son los países que tienen mayor nivel de ingreso per cápita. Países como Corea, Singapur, Estados Unidos, Suecia, son países con altos niveles en el ranking global de innovación y altos niveles de ingreso. La productividad es un concepto novedoso en lo que respecta a la República Dominicana. De hecho, hasta esta semana no existía un índice que midiera la evolución de la productividad. Y mucha gente al escuchar productividad recuerda a los economistas, porque es un término que se utiliza mucho cuando se habla de las empresas y piensan que es un tema de interés exclusivo de los empresarios. Pero la productividad es un tema que afecta a la vida cotidiana de la gente. Cuando se es más productivo se generan mejores salarios, los productos se comercializan a mejores precios. Significa que los emprendedores tienen mayores ingresos, pero además los países que son muy productivos entonces se exportan más y generan divisas para financiar el crecimiento económico de forma sana. Entonces, por primera vez, el Consejo Nacional de Competitividad puso a disposición del país el Índice Nacional de Productividad, que mide o midió la evolución de la productividad en los últimos 17 años. Y lo hace a nivel de productividad total de todos los factores, y para que la gente sepa de qué estoy hablando, esto que parece un lenguaje cibernético, extraño a la cotidianidad. La productividad total de los factores es la suma del capital, del crecimiento del capital en la economía, es decir, el dinero y las maquinarias, y la suma del trabajo, del factor trabajo. Es decir, si hay más trabajadores, si están mejor educados, entre otras cosas. Entonces, cuando eso se combina, te da la productividad total de la economía. Entonces, cuando se analiza esa curva de 17 años, hemos determinado e identificado que la productividad solamente ha mejorado en un 0.83%. Es una tendencia similar a la de Latinoamérica, pero no parecida a países muy exitosos como los del sudeste asiático, como Singapur, Taiwán, Corea. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué significa esto? Significa que nosotros, la economía dominicana, aunque ha crecido, ese crecimiento se deriva de un aumento de la inversión, de un crecimiento de la población y por ende de la capacidad de generar trabajo, pero no significa que ahora somos más eficientes que hace 17 años. Eso nos da una fotografía muy interesante. Si República Dominicana quiere convertirse en un líder indiscutible en la región, ya lo somos en términos de crecimiento, pero si queremos convertirnos en líder exportador, si queremos que nuestros productos entren a Estados Unidos, si queremos que nuestros emprendedores tengan cada día más oportunidades y si queremos generar trabajo de calidad, tenemos que hacer una apuesta por elevar la eficiencia. Y eso es posible con políticas de apoyo eficaces a los sectores, como por ejemplo, una buena estrategia de formación técnico-profesional orientada a las necesidades de los sectores productivos, reducir el costo de los procesos burocráticos en el país, de la permisología que hay en la República Dominicana. Hemos identificado de manera preliminar, fruto de una autorización que nos dio el presidente de la República mediante decreto, para levantar todas las regulaciones y trámites del país, que existen en la actualidad más de 2.000 regulaciones que aplican a la actividad económica. Y de manera preliminar hemos identificado más de 1.583 trámites que tienen un costo, y ese costo lo vamos a dar a conocer el día 13 de marzo. Y eso va a ayudar a que el Estado pueda trazar una estrategia para reducir el costo de la tramitología, de la permisología. Proceso que ya hemos iniciado, porque el año pasado en el Consejo de Competitividad se tomaron 3 medidas de muchísimo impacto. La reducción del tiempo de constitución de compañías de 17 días a 3 días. La reducción del tiempo para la emisión de los registros sanitarios. Mucha gente no conoce la importancia de un registro sanitario. Un registro sanitario es la puerta de entrada de un producto al mercado, ya sea alimento, bebida, cosmético o medicina. Sin eso, usted no puede comercializar ningún tipo de producto de esa categoría en un supermercado o en una farmacia. Usted está condenado a la informalidad. Imagine usted que un emprendedor tenga que esperar 2 años
como había que esperar para que le autorizaran ese documento. Se redujo por instrucción del presidente a 35 días. Lo mismo se hizo con los permisos de construcción. El sector construcción representa el 8% del PIB de la República Dominicana, del Producto Interno Bruto. Un gran sector, fundamental para el dinamismo de la economía. Y una licencia de construcción tardaba más de un año. Por instrucción del presidente, la meta es reducirlo a menos de 60 días. Al día de hoy, el Ministerio de Obras Públicas en el Distrito Nacional está emitiendo las autorizaciones de plano en menos de 35 días. Es decir, un cambio del cielo a la tierra, que tiene como propósito hacérsela más fácil a la gente. En la medida en que le hacemos la vida más fácil a los emprendedores, a las microempresas, a las pequeñas y medianas empresas y a las empresas grandes dominicanas, estamos apostando a la eficiencia de la economía y a la generación de empleos. Eso nos pone de cara a ciertas variables que se desprenden de haber sostenido durante mucho tiempo ese esquema de permisología obtrusivo, que obstruía precisamente la actividad económica. Pero eso nos pone de cara también a una forma útil, productiva, de enfrentar el tema de la corrupción. Porque al fin y al cabo, el grito, la existencia de todo eso, si tenía alguna razón de ser, era porque favorecía a alguien o a determinados sectores a los que se les daba ventaja con respecto a otros. Pero también tiene esto que ver con la capacidad del propio sector privado, digamos empresarial, para jugar con esas nuevas reglas del juego o condiciones en donde quizás las ventajas ya no se pueden obtener de esa manera tan irregular como hasta ahora. ¿En qué medida tú piensas, en tanto también representante de los intereses del sector privado, como es lógico, que el sector privado está en capacidad de reconvertirse en su capacidad de competitividad? Mira, qué bueno que tú me haces esa pregunta y que haces ese enfoque, porque me permite reiterar algo que yo dije el día que me juramenté en el Palacio Nacional como funcionario del Estado y servidor de la sociedad. Yo dije que ese día ya yo dejaba de representar a uno de los sectores del país y que me convertía en un ente de equilibrio para el desarrollo nacional. Por lo cual, aunque yo tengo una extraordinaria relación con el sector empresarial como resultado de mis 6 años como vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, hoy yo estoy en una posición de Estado. Entonces, pero obviamente conozco muy bien la situación, conozco la economía del país y conozco los sectores productivos. Y yo creo que los países funcionan de una manera porque sus ciudadanos y sus gobiernos lo deciden de manera conjunta. ¿Cuál es la diferencia de nuestros países latinoamericanos que siguieron el modelo de sustitución de exportaciones, se concentraron en sus mercados internos y tienen realidades parecidas a las que tuvo República Dominicana hasta finales de la década de los 2000, porque todo eso ha venido transformándose, con los países asiáticos que se convirtieron en economías exportadoras, acostumbradas a la competencia internacional? La diferencia es que en los años 60, Corea, Singapur, Sri Lanka, Malasia, Indonesia, decidieron definir una estrategia público-privada donde el gobierno y el empresariado se sentaban en la mesa y definían estratégicamente cuáles eran los sectores de mayor potencial y cómo se iban a apoyar mutuamente para que las marcas de esos países comenzaran a dominar los mercados internacionales y a generar productos novedosos que pudieran ser consumidos por las grandes centros de consumo a nivel global. Nosotros seguimos otro camino distinto y decidimos cambiar cuando aquel modelo probó no ser eficiente. En el caso de la República Dominicana, luego de la apertura interna que hemos tenido, ha venido un proceso natural de eficientización de las empresas. El detalle está en que solo aquellas que tienen grandes capitales han logrado convertirse en empresas de avanzada. Y la transición que se ha venido impulsando
y aquí está lo importante de toda esta política de este gobierno respecto a las pequeñas, medianas y microempresas y respecto al sector agropecuario fundamentalmente, es que nuestra estructura económica, nuestro tejido empresarial a lo largo y ancho, no estaba acostumbrado a esta dinámica de un mercado cambiante constantemente. Entonces, por eso ese enfoque en las pequeñas y las medianas empresas, porque al final son ellas las que lideran son las que se enfrentan primero a las trabas, son las que, trabas burocráticas, pero también trabas de acceso a mercados internacionales. Y en la medida en que tú creas un ecosistema favorable a las pequeñas y las medianas empresas, estás creando un ecosistema que es favorable para todos. También con el sector agrícola. Gran parte del potencial de la República Dominicana está en la agricultura, como ya señalé anteriormente. Nuestro éxito futuro para convertirnos en una economía exportadora, que es lo que debemos ser, de bienes y de servicios, está íntimamente vinculada a nosotros conectar la industrialización y la actividad agropecuaria. Introducir sofisticación en la manera en que producimos, capacitar en áreas específicas a nuestros agricultores, formar los técnicos que requieren productos claves como el azúcar, como el cacao, como la piña, como el coco, como el mango, como la producción pecuaria a nivel de carnes, como el banano, por ejemplo. Los especialistas que se necesitan a nivel técnico, porque producimos profesionales con grado de licenciatura, pero lo que requiere el campo por su extensión son muchos técnicos. Y muchos de esos técnicos tenemos que traerlos de otros países. Los de azúcar hay que traerlos de Guatemala y de Colombia. Los de coco hay que traerlos de Brasil. Y nosotros tenemos muchísima capacidad, muchísimo ingenio, y si orientamos bien la formación, vamos a tener logros extraordinarios. Y a propósito de todo, ya lo he conversado, que nos conduce a si todo esto es posible como estrategia, al margen de lo que también en términos personales entiendo, debió haber sido el primer pacto. Me refiero naturalmente al tema del pacto fiscal, de la fiscalidad en este modelo y de la capacidad de negociación de los distintos actores para arribar a no a la idea de subir o bajar impuestos, sino quizás a una fiscalidad que redistribuya también los beneficios que genera la producción de riquezas para los distintos sectores, pero que al mismo tiempo pues garantice que lo fiscal no se constituya quizás en el más importante de los hándicaps para la competitividad de nuestros empresarios. Mira, Guillermo, yo creo que uno de los aspectos que vale la pena destacar de todo esto es un hecho, un acontecimiento que muchas personas quizás no lo dimensionan de la forma apropiada, pero que a futuro y que desde el presente ya ha comenzado a transformar la cultura de lo público en la República Dominicana. Es la decisión firme del señor presidente de la República de no solo abrir una mesa de consulta al estilo tradicional con el sector privado para oír a los empresarios, sino de definir un mecanismo de trabajo conjunto, que es el resultado de un gran acuerdo que nosotros hemos denominado una gran alianza público-privada, donde el presidente ha decidido formar esta mesa en el marco del Consejo de Competitividad, este pleno del Consejo, con los ministros de un lado, los empresarios de otro lado, trabajando conjuntamente en función de objetivos del país, no en función de agendas particulares o de visiones de sector, ya sea público o privado, no, en función de lo que necesita la República Dominicana para ser un país más próspero. Muchas personas, cuando ven estos escenarios, piensan que las soluciones están en los grandes temas, que son muy complejos y que tienen muchos años pendientes. Pero se ha definido una mecánica de trabajo que lo que busca es producir resultados de impacto. Y para eso hemos ido a cosas muy específicas, de rápida ejecución y cuya concreción solamente requería una voluntad política firme detrás, una autorización del presidente de la República.
Por eso hemos logrado avanzar en 109 decisiones en apenas un año. Y cuando hablaba de medidas específicas ahorita, registro sanitario, permiso de construcción, constitución de compañías, todo eso, por ejemplo, cuando se decide una tarea como ampliar el horario de los puertos, que antes operaban desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, desde las 7 hasta las 10 de la noche ahora. Cuando se decide eso, ese tema no se queda suelto. Como las sesiones del Consejo de Competitividad son regulares, el primer punto de la agenda en esa reunión que encabeza el presidente es pasar revista a lo que se decidió en las sesiones anteriores. Y el ministro o funcionario encargado de ejecutar la medida tiene que rendirle cuentas al presidente. Y ese funcionario se preocupa por cumplirle al presidente. Y si no, el presidente lo llama capítulo. Y contrasta con el sector privado si la información que le están dando es correcta. Obviamente, la estructura de la oficina del Consejo de Competitividad le hace un seguimiento pormenorizado a cada medida y mantiene informado al jefe del Estado sobre esto. Y esto ha generado un concepto en la administración pública que no necesariamente existía como tal. Los americanos lo denominan como accountability, que es algo que va más allá de la rendición de cuentas. Es un proceso donde el funcionario es responsable frente a su autoridad superior y tiene que rendir cuentas constantemente y comprometerse con los resultados. Es decir, la agenda de competitividad es una agenda de resultados, liderada personalmente por el jefe del Estado. Y eso va a tener un impacto extraordinario en la cultura de lo público en la República Dominicana. Entonces, todo esto ha permitido que podamos ir cortando temas específicos que limitaban la competitividad. Y en la medida en que vamos avanzando, entonces tocaremos temas mucho más conflictivos, temas que requerirán grandes consensos nacionales, pero también la propia Constitución, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, crea los espacios para que esos temas se traten. Entonces nosotros estamos concentrados en hacer que las cosas sucedan de forma práctica y que la gente pueda sentirlo. Cuando midamos cuánto le cuesta a la economía, por ejemplo, todos los trámites que hay que hacer, cuando presentemos al país el tiempo que hay que durar para cumplir con cada trámite, no solo lo que hay que esperar que responda la institución, sino el tiempo para recabar los requisitos de depositar el expediente en la institución y el costo asociado a eso, se va a tener un mapa claro que va a permitir al Estado, al gobierno, decidir cuáles trámites que son muy engorrosos hay que simplificar. Nosotros tenemos un principio clave, que es que lo que no se mide no mejora. Por eso hemos apostado a construir un índice de productividad para poder medir la eficiencia de la economía y mejorar. Por eso hemos apostado a medir la cantidad de trámites para saber lo que existe y mejorarlo. Y por eso hemos ido medida por medida en agricultura, en turismo, en zonas francas, en minería, en sectores estratégicos como estos, para poder ir y dar en la diana en función de lo que necesita cada sector y como resultado de un diálogo público-privado muy efectivo. Por ejemplo, cuando se creó el Comité de Desarrollo Productivo y las exportaciones, se realizaron 19 reuniones de trabajo, más de 1.700 horas personas porque participaron 63 instituciones. Y en 5 comités de trabajo vinculados a los sectores que ya te he señalado, se acordaron unas 140 medidas. Esas medidas se consensuaron y fueron llevadas ante el presidente y se acordó que unas 88 iban a ser aprobadas en una primera etapa. Se aprobaron en el Consejo de Competitividad y han estado en ejecución. Y se lleva un seguimiento al dedillo, de forma tal que sabemos exactamente en qué está cada medida. Y esto ha sido incorporado al sistema de metas presidenciales, de forma tal que ahora hay un doble seguimiento. Puedo entender que de todo eso también se deriva o se sugiere, se encamina todo lo relativo a política de inversión estatal y gasto público, eficiencia del gasto público, que también supongo es un componente importante de la estrategia a corto, mediano y largo plazo. Y que por demás también, como parte de los beneficios en estos términos, podría estarse hablando de que
a corto plazo, a mediano plazo, podríamos estar prescindiendo de políticas, si no de estímulos, políticas de subvenciones a determinados sectores productivos, o simplemente, bueno, usted ya ha sido lo suficientemente estimulado, ya usted está encaminado. Podríamos comenzar a hacer entonces ahora el énfasis hacia otros sectores productivos. Y esto en materia de inversión pública, que es lo que creo que también durante cierto tiempo la sociedad civil, el propio empresariado, pues ha demandado de la clase política, aquello de que vamos a eficientizar el gasto público, vamos a reducir las subvenciones a ciertos sectores, y así como el tema mismo fiscal, que bueno, vamos a dejarlo para el futuro. ¿En qué medida también el sector, perciben ustedes que el sector público es capaz de asumir estos sacrificios? Bueno, lo que sí estamos haciendo es dando una mirada estratégica a todos estos temas. Yo soy de los que creo que en aquello que usted ha sido exitoso, usted no puede estar introduciendo cambios que después le descompongan el reloj. Así es. Yo creo que eso es muy importante. Claro. Si algo funciona, no hay que cambiarlo. Así es. Ahora, debemos concentrarnos en aquellos temas donde hay grandes oportunidades. Con ese propósito, por ejemplo, hemos suscrito un acuerdo con la OECD para la revisión de las políticas de desarrollo productivo de la República Dominicana y con el objetivo de producir una transformación de las políticas productivas. Y nos vamos a concentrar en tres grandes ámbitos. La industria alimenticia, que incluye la producción agropecuaria y las agroindustrias y todas las industrias que giran alrededor de esto. Y aquí está concentrada gran parte de la industria nacional dominicana. El segundo aspecto es lo relativo a una estrategia para aprovechar nuestras ventajas logísticas y de manufactura ligera, atendiendo a la cercanía con Estados Unidos. O sea, y en esto quiero ser un poco más explicativo. República Dominicana está a 2 noches barco de los Estados Unidos. Usted agarra un barco y en 2 noches usted está en el puerto de Miami. Eso significa que un país como la República Dominicana, como sucede en efecto, puede ser un suplidor de corto plazo para la demanda de productos en Estados Unidos. Nosotros hemos aprovechado eso hasta un punto, pero hay muchísimas más oportunidades. Entonces lo que queremos es darle una mirada estratégica a este tema junto con Adozona, con el Consejo de Zonas Francas, con las autoridades de las distintas áreas para poder diseñar una estrategia que nos permita suplir y aumentar nuestras capacidades de manufactura, pero también aprovechar las ventajas logísticas de la República Dominicana, con centros logísticos, con almacenes, etcétera, y puertos de transbordo entre Sudamérica, Norteamérica, Europa. Ahí hay grandes oportunidades para el país. Pero en adición, vamos a recibir asistencia técnica para todo el tema de la estrategia de innovación, que es fundamental. Entonces, estamos trabajando de la mano de los organismos internacionales, con el BID, con la OECD, con la Unión Europea, con distintos aliados, para construir una estrategia que permita que República Dominicana pueda convertirse, como ya he dicho anteriormente, en una economía exportadora. Esa debe ser la meta de la República Dominicana. Si nos convertimos en una economía exportadora, se van a generar más empleos, se van a generar más riquezas para el país, se van a generar más oportunidades para los jóvenes. Este es un país con un potencial extraordinario. Somos líderes de la región a nivel de crecimiento. Nuestro reto tiene que ser lograr que ese crecimiento económico sea sobre la base de una alta eficiencia y de la integración de la mayor cantidad de dominicanos a la producción nacional. Al final, esa es la mejor manera de distribuir el ingreso, cuando se integra la gente a la economía, y eso genera los beneficios económicos necesarios para financiar educación, salud y las políticas sociales. En realidad la intención de la pregunta anterior era la de determinar hasta qué punto de todo este esfuerzo conjunto y de esa estrategia se deriva, por ejemplo,
definir algo que ha solicitado, digamos, el plantel empresarial, industrial, zona franca del Cibao, que es el puerto de Manzanillo. O lo que es necesario hacer, digamos, en el sur, de cara a potenciar esas capacidades por igual exportadoras, ya sea agrícola, minera o de cualquier otra nación. Esa era la intención, es decir, hasta dónde también de este consenso público-privado y de ese conjunto de medidas y de innovaciones, estamos también obligados a hacer importantes inversiones y a buscarle financiamiento. Y esto también de cara a un uso territorial de las potencialidades. ¿Por qué? Podemos hacer un esfuerzo en esto aquí, pero eso daña a determinado sector, o es incompatible, o no es la mejor fórmula, la más sabrosa, la más rica de las inversiones o de las combinaciones. Esa era la intención de la pregunta. Bueno, sobre eso también tengo una buena respuesta. Se decidió en el Consejo de Competitividad entre las medidas a realizar las inversiones para rehabilitar el puerto de Manzanillo. Ya el presidente de la República asignó a una de las entidades del gobierno la reparación de este muelle y el fortalecimiento de sus capacidades. También la rehabilitación del puerto de Barahona y la construcción de centros logísticos en 4 pasos fronterizos, de forma tal que las empresas dominicanas tengan la infraestructura suficiente para transar esa gran cantidad de mercancías que se transan con Haití. Y eso es importante entenderlo. La frontera dominico-haitiana es uno de los puertos más intensos en intercambio que hay en el país, pero la infraestructura es súper precaria y se requieren inversiones importantes. Y eso se decidió en el Consejo de Competitividad de manera consensuada. O sea que también para ese tipo de cosas hay respuestas. Hay respuestas. Por eso te dije, son medidas específicas que resuelven problemas específicos. Ahora, no puedo dejar en este espacio de dar una mirada amplia de muchos de los temas, porque al final las medidas específicas tienen que estar combinadas con una visión estratégica y con un plan por lo menos de mediano plazo. Somos muy orientados a resultados inmediatos, pero no dejamos de tener los ojos puestos en el futuro que necesita el país. De cara a las estrategias de innovación hacia la exportación, el presidente de la República, y esto hay que decirlo también, tuvo el tino de decir, bueno, la locomotora de la economía, todo indica que debería ser el turismo. Y pienso que ha sido así, como también fue un acierto que hasta la oposición terminará reconociendo, el tema de la tanda extendida y la política de generar potencialidades o las potencialidades productivas de la pequeña, mediana, incluso de la micro, como parte de esa dinámica económica virtuosa. ¿Han estimado ustedes hasta qué punto eso de que el mercado turístico puede absorber una parte importante de la producción adicional a la existente? Y esto hacerlo en el tiempo. Nadie dijo que era para mañana lo de los 10 millones de turistas. Pero bueno, tenemos que irlos alimentando, tenemos que irle ofertando cosas que nos están demandando. Y hasta cuándo podemos decir que nuestra capacidad de exportación es capaz de llenar esa demanda de ese sector tan importante como el de la construcción o cualquier otro, y al mismo tiempo podemos ser grandes exportadores, no solo a Haití y a los Estados Unidos, sino a nuevos mercados, quizás de productos menos demandados, pero no precisamente porque que den menos beneficios para quienes exporten hacia ellos. Si nos organizamos, nos enfocamos y tomamos las decisiones, podemos lograr todo eso. Actualmente el sector productivo nacional le vende, el sector agropecuario, más de 20.000 millones de pesos en productos alimenticios a los hoteles del país, pero el potencial es mucho mayor. Entonces, tenemos que tomar las decisiones para facilitar esa exportación. En muchos países es considerada las ventas al sector turístico como exportaciones en el territorio.
Lo mismo las ventas a zonas francas. Entonces, estamos trabajando precisamente en encadenamientos productivos. Hay diálogos abiertos con la Asociación de Industrias, con la Asociación de Zonas Francas y la Asociación de Hoteles y Turismos del país para lograr un mayor encadenamiento entre esos dos sectores y lograr mayor información de suplidores y mayor confiabilidad. Al final, Guillermo, nosotros tenemos un sector turístico que es de clase mundial. Y eso es importante decirlo. República Dominicana no solamente compite con los países de la región, compite con el mundo en atracción de turistas y tenemos una oferta turística formidable que atrae diversos públicos, por lo cual el sector turismo es un activo nacional. Con relación al tema de la educación, yo quisiera aprovechar tu pregunta para compartir algo con los amigos televidentes, con el pueblo dominicano. En el año 1970, la inversión en educación de la República Dominicana era el 2.6% del PIB. Sin embargo, hasta el año 1993, la inversión vino decreciendo de forma terrible y logró colocarse en su pico negativo histórico, es decir, lo más bajo en la historia, una inversión de un 0.73% en el año 93. Para volver al 2.6% de inversión del 70, tuvimos que esperar hasta el año 2011. Estamos hablando de casi o de más de 40 años invirtiendo precariamente en educación. 4 generaciones de dominicanos pasaron por un sistema público que era precario en términos de inversión y los resultados los hemos visto. Es por eso que tú te das cuenta que en la década del 2000, cuando se iba acercando el 2005, 2006, 2007, nuestra sociedad entra en una crisis existencial porque nuestros profesores en ese momento tenían faltas ortográficas. O sea, nos levantamos y nos dimos cuenta que quienes le estaban enseñando a nuestros hijos tenían muchas deficiencias. Y se inicia toda esta lucha por el 4% para la educación, que tiene su clímax en el año 2012. Y el presidente de la República, cumpliendo un pacto que hizo con los sectores sociales, en el primer presupuesto de su gobierno, presenta un presupuesto cumpliendo por primera vez con el 4%. Para ese momento, la cantidad de aulas por escuela que existía en el país eran 3 aulas por cada escuela. Eso forzaba a todos los planteles públicos a tener 3 tandas, una matutina, una vespertina y una nocturna. Qué cosa más lamentable. Pero gracias a Dios eso ha sido superado. Y con esta gran inversión en infraestructura y ahora en tecnología y en calidad y en formación de profesores y la atracción de profesionales de diversas áreas para incorporarse a la educación y la selección de directores de regionales y de distrito en función de méritos, se ha sembrado la semilla de una gran transformación cultural. Eso lo vamos a complementar y mucha gente ha visto los acuerdos que hemos suscrito en el último mes con la inserción de los valores de la competitividad y la innovación al sistema educativo nacional, de forma tal que trabajemos con la conciencia de los dominicanos, porque al final todo esto de la competitividad, de la productividad, de la innovación es un estado de conciencia, es liberarse de las ataduras del pasado, de aquellas que nos dicen que no somos capaces de emprender, que no somos capaces de crear cosas extraordinarias. Yo te digo a ti, Guillermo, que seremos exitosos con todo esto el día que logremos que las madres dominicanas a sus bebés, a sus niños, ya no le digan más, muchacho, no invente. Ese día habremos cambiado el chip de la forma en cómo pensamos los dominicanos. Tenemos que llamar a nuestros hijos a inventar, a emprender, a equivocarse. El éxito es el resultado de muchos intentos y en los intentos normalmente uno fracasa. Hay que quitarle el estigma al fracaso en el país para que cada día más dominicanos se atrevan a hacer las cosas. Coloquen toda esa energía natural que tenemos, toda esa picardía, ese sabor que tenemos los dominicanos, ese deseo de echar para adelante, lo coloquemos en cosas positivas y podamos
mostrarle a los jóvenes de nuestros barrios, de nuestros campos, de nuestras comunidades, que a través del estudio, del trabajo, del emprendimiento, es posible ser exitoso, es posible construir un mejor futuro, que no es el tigre del barrio al que le va mejor, sino al que va a la universidad y se inserta en un trabajo, o el que hace un curso técnico profesional y se convierte en un especialista agrícola, que logra generar los ingresos para sacar a la gente, a su familia, de la pobreza. De eso se trata todo esto, como dije al principio, de generar más oportunidades para la gente, de generar una nueva manera de pensar, de generar una nueva manera de relacionarnos. ¿Por qué? Porque el mundo está atravesando por una gran transformación. La cuarta revolución industrial está transformando los mercados, la manera de producir, la manera de convivir. Y si la República Dominicana, y si queremos que nuestros ciudadanos puedan insertarse en esto y ser beneficiarios de los nuevos tipos de empleos que se van a generar, tenemos que enfocarnos. Por eso he dicho, hay que superar la miopía tradicional de la política partidaria, de mucha gente que está jugando a celebrar las derrotas colectivas en función de sus intereses políticos particulares. Eso tiene que acabarse en la República Dominicana, porque hay una agenda que unifica al país, que requiere de decisiones y que requiere de avances, como por ejemplo el pacto eléctrico, que debió ser firmado, pero lamentablemente por la miopía y la inmadurez de algunos líderes de la oposición no se ha podido firmar. Mira, Rafael Paz, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad. Siempre lamento llegar al final, pero no hay mejor final para una conversación enriquecedora como este al que hemos arribado con tus palabras. Muchas gracias por acceder a la invitación, por compartir no solo este conocimiento, sino este entusiasmo y esta pasión que es un intangible, pero que sin ese no se logra avanzar en los nuevos paradigmas, porque evidentemente estamos dejando atrás un lastre, un pasado que nos sirve como ancla, no precisamente como factor de progreso. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Es que hay una juventud, hay nuevas generaciones que están esperando que quienes estamos en posición de liderazgo hagamos las cosas que hay que hacer. Totalmente de acuerdo. A ustedes, que les haya sido de utilidad esta conversación con Rafael Paz. Muchas gracias.